electrónica. A ver, vamos. Bueno, vamos a empezar entonces con un ejercicio de movimiento armónico simple. Fíjense, un poco larguito, por eso le voy a explicar el enunciado del ejercicio. Ya, fíjense, dice, un movimiento de un oscilador está descrito por la ecuación 4 seno de 0,1 de t más 0,5 radianes. Todo ello, ¿no es cierto?, en el sistema internacional, ya dice, y me pide, inciso A, la amplitud, el periodo, la frecuencia angular, inciso B, la ecuación de velocidad de la aceleración en función del tiempo, inciso C, el desplazamiento, la velocidad de la aceleración cuando t es igual a 5 segundos, inciso D, la velocidad y la aceleración cuando x es igual a 2 metros, y el tiempo en los instantes en que el móvil pasa por la posición x igual a 2 metros. Bueno, ahí está la gráfica y me pide todo eso. ¿Bien? Entonces vamos a leer un poquito para que se entienda y podamos empezar el ejercicio. ¿Bien? Bueno, entonces ya pudieron leer el ejercicio, ¿no es cierto? Es un ejercicio de movimiento armónico simple y nos pide, ¿no es cierto?, 6 cosas ya. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el primero, ¿ya? Me pide la amplitud, periodo, frecuencia angular y la fase inicial de movimiento. Y el dato que tengo simplemente es lo que está arriba, ¿no? El único dato que tengo es la ecuación del movimiento armónico simple de este oscilador. Fíjense en que se mueve de izquierda a derecha. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar entonces con el ejercicio. Me pide entonces el inciso A, la amplitud, el periodo, la frecuencia angular
y el ángulo de fase. ¿Cómo determino eso? Comparando con la ecuación del movimiento armónico simple de forma genérica, que es esta de aquí, ¿no? O sea, X es igual a A por el seno de omega t más alfa. Esa es la ecuación genérica del movimiento armónico simple. Entonces, eso comparo con mi ecuación base, que es esta de aquí, y cada número obviamente tiene un significado. Por ejemplo, ¿qué será el número 4 de mi ecuación de movimiento armónico simple? ¿Qué será este número 4? La amplitud. Muy bien, la amplitud. Esto es la amplitud 4. El 0,1 viene a ser la velocidad angular y 0,5 radianes viene a ser la fase inicial o ángulo de fase. Entonces, haciendo la comparación de estas dos ecuaciones, voy a tener lo siguiente. La amplitud es 4 metros, porque recuerden que las expresiones estaban en el Sistema Internacional de Unidades. Decía, por lo tanto, la amplitud es 4 metros. El ángulo de fase es 0,5 radianes, ¿no es cierto? Haciendo la comparación. La velocidad angular, fíjense en que esta de aquí es 0,1 radianes sobre segundo. Eso es la velocidad angular. Entonces, fíjense, haciendo la comparación, tengo la amplitud, el ángulo de fase y la velocidad angular. ¿Qué nos falta para completar el inciso A? ¿Frecuencia? ¿La frecuencia? ¿Qué nos falta para completar el inciso A? Nos falta el periodo, ¿ya? El periodo es con la letra T. Entonces, ¿cómo determino el periodo? De la ecuación de velocidad angular, ¿no es cierto? La velocidad angular se define como 2pi sobre el periodo. De aquí, entonces, despejo simplemente el periodo y voy a tener que el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Todos los datos los tengo, entonces reemplazando voy a tener 2pi sobre 0,1 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular, y cuánto me da el periodo reemplazando y calculando con esos valores. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 62,83. Gracias, Kevin. Entonces ya tengo el periodo. Entonces ya tengo prácticamente calculado todo lo que me pide el inciso A. Tengo la amplitud, tengo el ángulo de fase y tengo el periodo. Entonces ya tengo calculado todo el inciso A. ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Todo ha salido de esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación que representa al movimiento armónico simple del ejemplo, ¿no? 0,4. Todos los datos hemos sacado de aquí. Entonces, ahora vamos al inciso B. En el inciso B me pregunta cuál es la ecuación de la velocidad y la aceleración. Ya, el inciso B me pide calcular la ecuación de la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿a qué es igual la ecuación de la velocidad?
Esta es la ecuación de la velocidad, fíjense, ¿no es cierto? Pero me pide que tengan sus valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí simplemente reemplazo los valores, ¿sí o no? Reemplazando los valores, amplitud, velocidad angular, tiempo y fase inicial. Tengo todos esos valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya tengo los valores, los tengo y esos valores están aquí. Por ejemplo, la amplitud está aquí. La amplitud está aquí. La velocidad angular está aquí. Y aquí también obviamente está la velocidad angular. La fase inicial está aquí, ¿no? Por lo tanto, prácticamente tengo todos los valores y simplemente tengo que hacer es reemplazar. Entonces, reemplazando, ¿cuánto sale? 0,4 A por omega. Sería 4 por 0,1. 4 por 0,1 es 0,4. Coseno de 0,1 de t más 0,5 radianes. Entonces, esa es la ecuación de velocidad. ¿Ya? Para la ecuación de la aceleración tengo que hacer lo mismo, ¿no? O sea, reemplazar en la ecuación de la aceleración esos valores. ¿Alguna pregunta sobre la ecuación de la velocidad? Ninguna. Bueno, entonces tengo que hacer lo mismo para la ecuación de la aceleración, ¿bien? La ecuación de la aceleración es igual a esto, fíjense, ya tenía todos los valores, tenía amplitud, tenía velocidad angular, todo, entonces reemplazo, ¿no? A por omega al cuadrado, omega es 0,1, 0,1 por 4, me sale 0,04, negativo, seno de 0,1 de t más 0,5. Entonces, esta es la ecuación de la aceleración, ¿bien? Ya, el procedimiento es el mismo que hicimos en la ecuación de la velocidad. Por lo tanto, esta es la ecuación de la aceleración. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la ecuación de la aceleración? Bueno, eso entonces es el inciso A, o perdón, el inciso B. El inciso C, este en realidad es inciso C, lo voy a corregir aquí. El inciso C pide cuánto vale el desplazamiento X, cuánto vale la velocidad y cuánto vale la aceleración cuando han pasado 5 segundos desde el inicio del movimiento. Entonces aquí lo que tengo que hacer es reemplazar t 5 segundos en las tres ecuaciones, o sea, en la ecuación de velocidad, aceleración y desplazamiento. Esto, por ejemplo, lo reemplazo aquí. Y tengo la aceleración, por decirlo, ¿no? O aquí ya me sale directo la aceleración. Entonces, este t tengo que reemplazar en las tres ecuaciones, ecuación de desplazamiento, velocidad y aceleración. Aquí están las tres ecuaciones, ¿no? Entonces, reemplazo los valores que ya tengo para el tiempo igual a 5 segundos. Entonces, reemplazando, ¿qué voy a tener? Fíjense, desplazamiento X es igual a 4, dice, por seno de 0,1, que es la velocidad angular, seno de 0,1 por t. Aquí donde dice el tiempo, tengo que reemplazar los 5 segundos, más 0,5 radianes. Y eso me da el desplazamiento. Entonces aquí lo que se eliminan es segundos con segundos. ¿Y en qué unidad me da lo que está esto entre paréntesis? ¿En qué unidad está? O lo que se encuentra dentro de los paréntesis. ¿Qué unidad tiene? Radianes. Exactamente, radianes.
O sea, entonces 0,1 por 5 es 0,5. Más 0,5, ¿cuánto sería? 0,5 más 0,5 sería 1 Uno. radián. Por lo tanto, esto va a ser el seno de 1 radián. Radián. No hice 1 grado por si acaso, es 1 radián. ¿Ya? Entonces, su calculadora tiene que estar en el modo de radianes, no en grados. ¿Ya? En modo de radianes. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el seno de 1 radián multiplicado por 4? La calculadora tiene, ¿no es cierto?, para calcular seno, coseno, tangente de grados o de radianes. La calculadora tiene todo eso de ahí. Entonces aquí tiene que estar en radianes, ¿no? Tengo que colocar el seno de 1 radián. ¿Ya? ¿Preguntas? Todas las calculadoras tienen para convertir, ¿no es cierto?, o para pasar de grados a radianes. ¿Ya? Cualquier calculadora, ya, fíjense. Entonces, ¿cuánto sale esto? 3,36 exactamente. O sea, la calculadora tiene que colocar el modo de radianes. ¿Por qué? Porque el ángulo está en radianes. ¿Sí? Ya, el ángulo está en radianes. Entonces, con la calculadora, calculan este valor y va a dar 3,36 metros, ¿no? ¿Alguien sacó otro valor? ¿Alguien sacó otro valor o no? Para la velocidad lo mismo, ¿no? Para la velocidad lo mismo, ¿ya? Reemplazan los valores y van a tener la velocidad. ¿Cuánto sale reemplazando estos valores? ¿No? ¿Cuánto sale? Ya, creo que es 0,22. Aquí fíjense, es 0,1 por 5 es 0,5. 0,5 más 0,5 es 1. Coseno de un radián. ¿Cuánto es el coseno de un radián? ¿Cuánto es el coseno de un radián? 0,22, ¿no? 0,22. Entonces, eso es 0,22 y metros sobre segundo. Ahora, para la aceleración, ¿no? Aceleración, lo mismo, ¿no es cierto? Reemplazo todos los valores y igual es seno de un radián por menos 0,04. ¿Cuánto sale eso? Cero coma 0,033, ¿no? Entonces ese es el valor. Entonces tienen que revisar simplemente que la calculadora esté en modo de radianes, ¿no? Cuando quieran calcular en la ecuación de una onda, ¿eh? O de movimiento armónico simple, pero ¿alguna pregunta?
Bueno, es entonces el inciso C. Ahora vamos al inciso D. El inciso C me pide calcular el voltaje y la aceleración cuando X es igual a 2 metros. Dice. Entonces, voy a calcular cuánto es la velocidad y la aceleración cuando X es igual a 2 metros. Voy a empezar entonces con la velocidad. Fíjense en la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad para X igual a 2? Busco la ecuación en la cual relaciona velocidad y X, que es desplazamiento. Y es esta la ecuación que relaciona velocidad y desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí reemplazo, ya conozco todos los valores, ¿no es cierto? Reemplazando, A es 4, X es igual a 2 y velocidad angular es 0,1. Entonces reemplazo esos valores de ahí y voy a tener lo siguiente. Ahí está, 0,1, que es la velocidad angular. La amplitud es 4 y X es igual a 2. Entonces, 4 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4, entonces 16 menos 4 es 12. Sería raíz cuadrada de 12 por 0,1. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Raíz cuadrada de 12 por 0,1. Ya, 0,34 metros sobre segundo. De la misma forma hago para la aceleración, ¿no? O sea, la ecuación que da aceleración y X es esto, ¿no? La aceleración es omega cuadrado por X. La velocidad angular es 0,1, ¿no? 0,1 radianes al cuadrado, por lo tanto está más sencillo, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? $0,02, ¿ya? Entonces ese es el inciso D. Ahora él me pide el tiempo pasa por la posición X igual a 2. Cuando X igual a 2, ¿cuánto es el tiempo T? Entonces para eso tengo que ir a la ecuación de desplazamiento, ¿no? Y la ecuación es X es igual a 4 por el seno de 0,1 de T. Aquí lo que tengo que despejar es T para X igual a 2. Entonces aquí, donde dice X, le coloco el valor de 2 y hago el despeje, ¿no? Eso me pide este 2, va a venir aquí. Y la incógnita va a ser el tiempo T. Entonces, haciendo eso voy a tener lo siguiente, fíjense. Ya. Despejo T para X igual a 2. Entonces, este 4 pasa a dividir al X. Voy a tener que seno de 0,1 de T más 0,5 es igual a 2. X es 2. Y este 4 pasa a dividir. Y de aquí, 2 sobre 4 es 1 medio o 0,5, ¿no? Esto de aquí es 1 medio o 0,5. ¿Cómo hago para eliminar el seno? Aplico lo que es arcoseno, ¿no? Entonces voy a tener que
0,1 de t más 0,5 es igual a arcoseno de 1 sobre 2. Ya, o 0,5. ¿Cuánto es la inversa seno de 0,2? Inversa seno de 0,2, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es? $0,52. Eso, 0,52. Entonces aquí ya puedo despejar t. T va a ser igual a 0,52, que es el inversa seno de 0,5 o 1 medio. Este 0,5 va a pasar a restar y lo divido entre 0,1. ¿Cuánto sale haciendo esta división? ¿Ya? Eso, 0,23. Entonces, cuando X está en la posición 2 metros, el tiempo de recorrido es 0,23 segundos. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, ese entonces es el inciso E. ¿Ya? El inciso F es más sencillo, ya me pide velocidad y aceleración máxima, ¿no? Recuerden que la velocidad máxima era igual a amplitud por omega, entonces esto es más sencillo, simplemente reemplazo. Y la aceleración era amplitud por velocidad angular al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores, ¿cuánto me salen? Fíjense, miren. Amplitud es 4 metros, velocidad angular es 0,1. Entonces, 4 por 0,1 es 0,4. Y la aceleración, lo mismo, ¿no? La aceleración máxima va a ser igual a 4 por 0,1 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Sale 0,04 metros sobre segundo. Entonces, ahí tengo la velocidad y la aceleración máxima. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio del movimiento armónico simple? Y la gráfica, fíjense en la gráfica, ¿no es cierto? La gráfica sería esto de aquí, X versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Simplemente hay que graficar en función del tiempo las tres ecuaciones y se tienen estos valores de aquí. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? Ingeniero, de esa fórmula y de la otra que habló de la velocidad, creo que son dos, creo, ¿no? Este dicen máxima y el otro debe ser general. ¿O G? ¿Para cuál ecuación? ¿Cuál pregunta? Sí, al principio mostró otra forma de la velocidad y ahorita está mostrando otra fórmula de la velocidad igual. No, esto se llama velocidad máxima. La velocidad máxima se calculaba con esta fórmula. La otra es velocidad en cualquier instante. ¿Me explico? Ah, ya. Sí, sí, se entiende. Esto es velocidad máxima. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? Ya, para graficar es cálculo 1, ya vencieron, ¿cierto? Dice elongación versus tiempo. Entonces aquí vamos a ver la ecuación de la elongación, que es, ahorita le voy a mostrar cuál es. Espérese un minuto, es lo del inciso A que hicimos, ¿no? O el inciso B, perdón. El inciso B, ¿ya? Y con esa ecuación del inciso B, perdón, muchos adelanto, a ver, inciso. Aquí está, fíjense, ecuación de aceleración, ecuación de velocidad. Y por ejemplo, es la ecuación del desplazamiento, fíjense. Esto lo voy a llevar allá a lo último,
para que entienda cómo es que se grafica, ¿ya? Uy, ¿aquí qué pasó? Esto de aquí, ¿eh? Aquí. Ya. Entonces, ¿cómo se grafica? Fíjense, ¿cómo se grafica? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no es cierto? Para graficar, ¿se acuerda de cálculo 1? Lo que tiene que hacer, esta es una función en función del tiempo, ¿no? Es algo en función del tiempo. Tiene que hacer, por ejemplo, aquí una tabla, ¿no es cierto? Una tabla en la cual aquí coloca, por decir, X y aquí coloca el tiempo. Por ejemplo, cuando el tiempo es 0, ese 0 lo reemplazamos aquí. ¿Cuánto va a valer X? Esta gráfica, fíjense, aquí me indica esto es X. Y esta línea de aquí es el tiempo, ¿no? Para graficar necesita eso, ¿no? Eso lo han hecho. Entonces, cuando X vale 0, aquí tienen que colocar 0. Entonces, X va a ser 4 por seno de 0,5 radianes. ¿Cuánto es el seno de 0,5 radianes? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? ¿Cuánto? 1, ya, por 4, 41. ¿cuánto sale? Hola. Por 4, ¿cuánto sale? 764. Ya. Cuando t es 0 segundos equivale a 7,64 metros, por decir. Recuerden que esto tiene que estar en radianes, ¿no? No sé si el seno, cuando t es 0, esto se hace 0, crea seno de 0,5 radianes. ¿Cuánto es por eso el seno de 0,5 radianes? ¿Cuánto le sale? ¿Qué letra dice, no? ¿Qué letra está aquí arriba? Chiquitito. D o R. R, ya. Entonces yo voy a sacar a ver el seno de 0,5 radianes, seno de 0,5. El seno de 0,5 es 0,479. ¿No? Así es. A ver, ¿cuánto sale el seno de 0,5 radianes? Jóvenes. 0,47 género. Ya, por 4, ¿cuánto es eso? Eso tiene que multiplicar por 4, ¿no? Solo ¿Cuánto por sale? 4, ¿verdad? Solo por 4, ¿verdad? Sí, por 4 está aquí. 1,917. Es 1,91. Esto entonces está mal, esto lo voy a borrar aquí. Esto es 1,91. O 1,9 le voy a poner ahí. Entonces, cuando X es 0, aquí es 0, ¿no? Por si acaso, cuando X es 0, X vale aquí, ¿no? Está aquí 1,9. Ahora, le voy dando así valores de tiempo, ¿no? Por decir, cuando t pasó 0,5 segundos, ¿cuánto vale X? Aquí en t le colocan 0,5. 0,5 por 0,5 por 0,1 más 0,5. Sería 0,5 por 0,1, ¿no? Más 0,5. Sería 0,55 sale. ¿Cuánto sale el seno de 0,55? Sale 0,52, ¿no es cierto? Por 4 sale 2,1.
Esto sale 2,1. Cuando t vale, por decir, 1 segundo, esto va a valer, por decir, 4, ¿no? Entonces, eso voy graficando aquí, miren, voy graficando y se va a formar de esa forma. ¿Saben, no? Graficar así de forma matemática. ¿Se acuerdan cálculo 1 o no? O Sí, nada, ingeniero. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, es hacerse esa tablita, ¿no es cierto? Y darle valores y va a ir tomando esa forma, ¿no? Y más o menos sale esa forma la gráfica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. No por el momento. Bueno, para terminar entonces la clase del día de hoy, vamos a avanzar al último subtítulo. Ya voy a borrar todo esto de aquí. Aplicaciones del movimiento armónico simple. Vamos a ver qué aplicaciones se da al movimiento armónico simple, ¿ya? Un resorte que realiza un movimiento armónico simple, como se muestra en esta figura, ¿no es cierto? Ya tiene las siguientes aplicaciones, ¿no? Fíjense aquí cómo se mueve este movimiento armónico simple y la primera aplicación es el periodo. ¿Cómo se determina el periodo de oscilación de un resorte? Esta es la ecuación para determinar el periodo de oscilación de un resorte. Dice que el periodo es igual a 2 por pi por raíz cuadrada de masa sobre K. O sea, la masa es lo que se coloca, ¿no es cierto?, al resorte para deformarlo. Mientras más pesado es esta masa, ¿qué dicen? ¿Va a tardar más o menos tiempo en ir y volver? ¿Qué opinan? ¿Menos? Más tiempo. Al final, ¿por qué Menos menos tiempo. tiempo y por qué más tiempo? Pues, Entre más. Ah, más pesado. más pesado, más va a deformar al resorte, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, el periodo depende de la masa. ¿Ya? A mayor masa, va a tardar mayor tiempo según esta ecuación a igualdad de los resortes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el periodo de oscilación que tiene un resorte. Un resorte puede, fíjense, puede moverse de forma horizontal, de forma vertical o de forma inclinada. No importa, en cualquiera de las tres posiciones se cumple esta ecuación de movimiento armónico simple. Para cualquiera de los tres, esta es la ecuación del periodo. Entonces, depende de la rigidez, ¿no es cierto?, qué tan grueso es el resorte y depende de la masa que se le coloque para deformar. La masa actuaría como la fuerza deformadora. Acuérdense en que si yo tengo un resorte y si yo quiero estirarlo o comprimirlo, necesito una fuerza externa, ¿no? En este caso sería la masa. ¿Ya? Preguntas sobre la ecuación de periodo de un resorte. La gravedad y la fricción no tienen nada que ver, ¿no? Afecta, ¿no? Pero estamos trabajando con condición ideal. Obviamente afecta, ¿no? Eso por decir, usted ve este movimiento así, va a ser, digamos, no sé, unos 5 minutos, 10 minutos. En ese periodo estamos analizando otro, porque después lo que lo va a hacer que se detenga, ¿no? Estamos analizando la condición ideal, porque es más complicado trabajar no con la gravedad, no, sobre todo con la fricción, ¿bien? La fricción. ¿Ya? Con la fricción es lo que hace que el resorte se va a detener en algún instante, ¿ya? Pero lleva un tiempo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, se lo estaba analizando, disculpe, ¿lo puede repetir lo que dijo? Lo que estamos analizando en el resorte es una condición ideal, y esa condición ideal es un periodo, digamos, corto, de 5 minutos, por decir, ¿no? Porque sabemos que un resorte no puede hacer esto de forma infinita, ¿no? O sea, Sí.
el rozamiento, ya sea del aire o del piso, va a hacer que esto se detenga, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es como una fuerza contraria, ¿no? Y hace detener a cualquier objeto. Es como, es como, digamos, en cinemática, en física 1. Usted tiene un auto, ya está lleno de una velocidad, por decirlo, ¿no es cierto? Está lleno de una velocidad y se apaga el motor, no es que se va a detener de golpe. ¿Qué va a pasar con el auto cuando se apaga el motor y está en algo plano, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Hola, hola. Tarda en entenderse. Sigue, ¿Va a seguir caminando o no? Sí. va a seguir Sí, caminando. avanzando. Lento. Ya, va a seguir avanzando, ¿no? Pero va a llegar a un instante en que ya se va a parar, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Viene. Por la fricción de las llantas, la fricción del piso, la fricción de los rodamientos, El Claro, aire, exactamente, ¿no? todo sumado. todos los factores. Exactamente, aquí pasa lo mismo, ¿no? Pero nosotros estamos analizando como condición ideal, ¿no? En el tiempo en que no se va a parar, por decirlo. ¿Ya? En el vacío. Exacto. No, no, vacío tampoco, no. Vacío no. Simplemente sin considerar la fricción, ¿no? Se llama ideal eso, ¿no? Es la base para ya profundizar lo que usted dice, ¿no? Bueno, sigamos entonces, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos la ecuación de un resorte. Ahora un resorte, fíjense, puede ser de diferentes grosores y fíjense, los resortes pueden asociarse, fíjense en qué, en serie, en paralelo y en mixto. O sea, yo a los resortes puedo asociarlos en serie, en paralelo y en mixto. Son como la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia yo puedo asociar en serie, paralelo y en mixto, ¿ya? Entonces, ¿qué es una asociación en serie? Fíjense, una asociación en serie es uno detrás de otro, así como la resistencia, ¿no? Esta es una asociación en serie, ¿ya? Y aquí tengo 3 resortes diferentes que están asociados en serie. Tengo 3 resortes diferentes asociados en serie, K1, K2 y K3. Yo le aplico una masa o una fuerza deformadora y todo el sistema va a venirse hasta aquí abajo, ¿no? Hasta este caso, hasta una distancia XT. Si los resortes son de diferentes grosores, cada uno se va a deformar, obviamente, en diferentes cantidades. Si este es muy delgado, este es grueso y este es regular, ¿cuál es el que más se va a estirar? A ver, ¿qué dicen? Si los 3 están unidos de esta forma y yo lo deformo, ¿cuál se va a estirar más? ¿El más grueso o el más delgado? ¿O los 3 se van a estirar por iguales? ¿Qué dicen? A ver. El más delgado. Eso, el más delgado se va a estirar más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, el más delgado se va a estirar más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su constante de elasticidad es diferente. Entonces, en una asociación en serie, estos resortes yo lo puedo reemplazar por un resorte equivalente que se llama, ¿ya? Este resorte equivalente tiene una constante equivalente. Y la constante equivalente, fíjense, no voy a hacer la demostración matemática. La constante equivalente se calcula de la siguiente forma, fíjense, ¿ya? Aquí está, miren. Esa es la forma de calcular la constante de elasticidad equivalente de resortes en serie. Miren, ¿le hace recuerdo esta ecuación a algo que ustedes han visto en circuitos o no? Con esa Sí, ecuación. ¿A qué las formulita? resistencias. ¿Cuál? Cuando están en resistencias en paralelo es esa ecuación, creo. Sí. Exactamente eso. O sea, la fórmula es la misma que resistencias en paralelo. Pero aquí es en serie, miren. Los resortes en serie utilizan la fórmula de resistencia en paralelo. Es como los capacitores. No sé si han visto los capacitores así, ¿no es cierto? Los capacitores. Ya. Entonces, cuando yo tengo resortes, yo puedo sacar un equivalente de los 3 con esta formulita. ¿Ya? Yo puedo sacar esto con una formulita. Entonces, esto es la constante en serie, la constante equivalente en serie. Y eso vamos a hacer ejercicio más enseguida. ¿Pregunta? Ahora vamos a ver en paralelo, fíjense. En paralelo sería de esta forma. ¿Ya? Lo mismo, yo en paralelo puedo reemplazar por un resorte equivalente. ¿Ya? Haciendo el mismo análisis, fíjense, el resorte equivalente es igual a esta formulita. Resistencias en serie. ¿Ven la diferencia o a qué les parece esta formulita en paralelo?
Es igual a Resistencias en serie. es igual al cálculo de los De capacitores. resistencias en serie. Ya, parece capacitores o resistencias Paralelo. En serie. en serie, pero son resortes en paralelo, ¿no? O sea, es lo contrario, por decir. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer eso aplicando resistencias en serie en paralelo y quedamos ahí por hoy día. ¿Ya? Entonces empezamos con el ejercicio ya de serie paralelo, fíjense. El ejemplo número 1, fíjense. Los resortes de una cama están conectadas en paralelo, fíjense, ¿no es cierto? Si yo analizo, los resortes de la cama están en una conexión en paralelo. Cuando tengo muchos resortes en paralelo y yo me echo encima, ¿se hunde más o se hunde menos? ¿Qué dicen? Menos. Se hunde menos. ¿Qué quiere decir eso? Menos. Analizando Se matemáticamente. sumen todas las resistencias de todos Eso. los resortes. La resistencia equivalente del resorte aumenta. ¿Por qué? Porque estoy sumando, fíjense. Estoy sumando. Por eso su compañero decía, cuando más resortes tengo en paralelo, el equivalente se hace más elevado. ¿Y qué quiere decir más elevado? Resiste Era más. robusto, más resistente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando una cama tiene muchos resortes, ¿qué va a pasar cuando alguien se echa ahí? Wiki. ¿Qué va a pasar cuando una cama tiene muchos resortes y uno, bueno, se echa ahí? ¿Se va a hundir o se va a mantener plano? Se va a mantiene mantener rígida. Va a haber una leve deformación. Exactamente eso. Entonces, una cama rígida, por decir, digamos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el colchón? Con respecto a los resortes. Resistente. Aparte de resistentes, cantidad. ¿Tiene que tener varios o pocos? Muchos. Mucho. Varios. Exactamente eso. Tiene que tener muchos resortes si ustedes quieren una cama que prácticamente cuando se echen no se deforme, ¿no? No se deforme y le quede prácticamente plano. Recuerden que una persona está en una cama, ¿cuántas horas? 8 promedio. 8 promedio. Imagínense, a ver, imagínense si uno es más pesado todavía que otro. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? No, entonces, Lo hunde. claro, entonces la Daña cama depende del peso de la persona, ¿no? Depende del peso de la persona, ¿ya? Y seguramente ustedes eso lo han experimentado en sus casas, ¿no? Todos tienen un colchón y la mayoría son de resorte y saben eso, ¿no? Que menos resorte se hunde cuando uno amanece ahí con una marca, por decir, una marca de la persona, ¿no? Así hundida, digamos, ¿sí o no? La espalda Abrígate de la después. con la marca de los resortes, mejor. Claro, claro, exactamente. Entonces ahí ejemplo número 1. ¿Y alguna pregunta sobre el ejemplo 1? Bueno, vamos al ejemplo 2. Fíjense, miren, tengo aquí un sistema de resortes en serie y en paralelo y con eso concluimos la clase de hoy en este ejercicio. Dice, el sistema donde K es 400 newtons sobre metro, determinar el periodo de oscilación de este sistema de resortes. ¿Ya? K es 400, aquí K1 es igual a 3K, por lo tanto es 1200 newtons sobre metro sería esto. Este resorte de aquí 2K sería de 800 newtons sobre metro. Esto sería de 4K, sería ¿cuánto? 4 por 4000, 4 por 4, 1600. Esto sería de 1200 y esto sería de 2400 newtons sobre metro. Eso sería según este valor de K, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un ejemplo de resortes en serie y en paralelo. Por ejemplo, estos dos resortes que voy a marcar, ¿en qué están conectados estos dos resortes? ¿Quién me puede decir? En serie.
En paralelo. Paralelo. Paralelo Pero están si esos. el cálculo es en serie. En paralelo, pues, en serie, pero en paralelo. Están en paralelo, el 2 y el 3 en paralelo. Pero cuando es paralelo se utiliza esta ecuación, ¿no? Si fuera circuito, fuera al revés, ¿no? Pero son resortes. Entonces, el equivalente de estos dos es la suma de K2 más K3. Esto vale 2K, sería 800, y esto vale Sumemos solo los K. Después ya multiplicamos. más 4K, sería 6K. 6K es K es 400, sería 2400 newton, perdón. O sea, ¿no? Entonces, estos dos resortes equivalen a 2400 newton. Y como en circuito, fíjense, estos dos se han reemplazado por uno solo. Y aquí está el resorte equivalente de estos dos, que vale 2400 newton o 6 veces K, ¿no? Porque K es 400, ¿no? Ahora fíjense, estos dos los he reemplazado por un solo resorte de color azul. Ahora, estos dos resortes, ¿en qué están conectados? ¿Quién me puede decir? Serie. Pero con el cálculo de paralelo. Eso. Y cuando están, estos dos están en serie, por lo tanto, el K equivalente es la suma de estos dos, ¿no? 6K más 3K, o 2400 más 1200, que es lo mismo, ¿no? Porque este vale 1200 y este vale 2400 o 6K. Entonces, estos dos están en serie. Y en serie, fíjense, se utiliza esta fórmula, ¿no? Entonces sería 6K más 3K. 1 dividido entre 1 sobre 6K, 1 sobre K me da 2 veces K. K es 400, por lo tanto es 800 newtons sobre metro. Sí, pregunta, ¿qué pregunta tenía? Igual se puede sacar con el otro, con la otra fórmula, ¿no? De resistencias en Y paralelo. multiplicar los dos, dividido entre la suma de los dos. Sí, se puede también, digamos, no va a salir el mismo valor, digamos. Sí, sí, por 318 dividido entre 9 a 2K. Sí, está bien. ¿Ya? Bueno, ahora miren, fíjense, ¿en qué se ha convertido todo? En paralelo. ¿En qué se convirtió todo? Todo se Son convirtió en paralelo. 11K. 11K. Entonces, cuando es en paralelo, 44.000 el K equivalente total se suma, ¿no? O sea, K equivalente es la suma de estos tres, K1 más K equivalente 2 más K5. K equivalente 2 es 800. El K1 es 3 por 4.200 y esto es 6 por 4 más 2.400. Entonces sale 3K más 2K más 6K, 11K. 11 por 400 son 400 newtons. Todos los resortes que habían aquí eran 6, creo, si no me equivoco. Se ha convertido en un solo resorte equivalente que tiene esta constante de elasticidad, ¿ya? Pero el ejercicio no me pedía la constante de elasticidad. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Equivalente. No, me pedía el equivalente, pero algo más me pedía. ¿Cómo está oscilando esto? No, o sea, ¿cuánto, fíjense, me pide el periodo de oscilación? Y el periodo de oscilación se determina con esta ecuación. 2pi raíz de masa sobre la constante equivalente. La masa eran 11 kilogramos, ¿no? Entonces el periodo va a ser 2pi por la raíz cuadrada de 11 kilogramos dividido entre la K equivalente, que es 4.400. ¿Cuánto sale eso? 0 y 1. Y en paralelo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces para la siguiente clase lo que vamos a ver es este ejemplo de aquí. Vamos a empezar, ¿ya? Wow. Y yo creo que la siguiente, miren, el día martes vamos a acabar el tema 2 y vamos a dar fecha de examen del primer parcial, ¿ya? ¿Ya han dado examen en otras materias todavía? Todavía. Todavía, ingeniero. Ya, nosotros muy posiblemente el martes llevamos fecha de examen, ¿ya? Porque, a ver, tenemos este ejercicio, tenemos la energía en un movimiento armónico simple,
¿no? Y el ejercicio y acabamos con eso. Entonces, el martes, por favor, vamos a acabar el tema y fijamos fecha de examen del primer parcial, ¿ya? ¿Cuánto dijo que vale el primer parcial, ingeniero? ¿Cuánto quedamos en la primera clase? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿No era 30? ¿Cuánto? Eran 30 creo 30, que era. 30 creo. 30, 30, 40. 30-40, sí. Sí, 30-30-40. Listo, ingeniero. Bueno, jóvenes, quedamos ahí entonces. Nos vemos el martes. Bueno, ingeniero. Listo, luego, ingeniero. Ya, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.